Espero que ya esté grabando. Sí, está grabando. Ay, voy a tomar café. Grabando. Bueno, recapitulando. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? ¿Tiene el chip de la semana pasada? Patti, esa cara es de duda. Es de duda. No te acuerdas. No te acuerdas. ¿Alguien sí se acuerda? De hecho, con la tarea se deben de acordar. ¿Cuál fue el trabajo de esta semana? Era lo de los actos fallidos, profe. Exactamente, los actos fallidos. ¿Qué son los actos fallidos? Pues son las equivocaciones que regularmente nosotros cometemos en forma cotidiana y en forma común. Freud decía que estos actos fallidos tienen un sentido, tienen una causa, tienen una razón de ser. Y todo eso lo plantea en su libro que escribió en 1904, que se llamaba Psicopatología de la vida cotidiana. Ese es un libro que no es tan polémico, que no es tan problemático, que es hasta, hasta cierto punto atractivo e interesante. Entonces, con esto se ganó un poquito la simpatía de su comunidad científica, pero fue relativamente momentáneo, porque al año siguiente publica un libro que se titula Tres ensayos para una teoría sexual. Y este es un trancazo tremendo a la comunidad científica porque, entre otras cosas, plantea en este artículo que la sexualidad está presente desde los niños pequeños, recién nacidos, etcétera, etcétera. Entonces, eso causa un revuelo tremendo. Pero igual es un artículo muy interesante que ahorita retomaremos a continuación. Con respecto a el libro anterior, Psicopatología de la vida cotidiana, donde plantea que los olvidos, las equivocaciones, este, los lapsus en la escritura, en, en el hablar, etcétera, son manifestaciones del inconsciente. El inconsciente nos quiere dar un aviso de algo que está pasando. En la tarea que les había encargado es precisamente que recordaran un acto fallido que hayan tenido ustedes y que trataran de analizarlo, que trataran de interpretarlo, cuál era la razón o cuál era el sentido o cuál era la causa que había originado esa equivocación. ¿Alguno de ustedes quisiera compartir alguna experiencia relacionada con un acto fallido? Profe, no sé si esté bien, pero lo puse de ejemplo. Es de que, bueno, es que no me acordaba muy bien que era un acto fallido, entonces lo tuve que volver a checar. Y me pasó uno que era, que yo en mi mente estaba de que pues estaba en clase. Entonces, según yo, me iban ya seguía yo de participar, pero no. Entonces, nada más escuché en mi mente, yo dije, ay, a lo mejor estoy loca, pero escuché en mi mente que, mira, que, que habían dicho mi nombre, pero en realidad pues no habían dicho mi nombre. Entonces yo contesté y pues mi compañera se quedó como que, ¿qué onda? Porque pues ni siquiera era yo, pero como yo en mi mente supuse que me estaban hablando a mí, contesté y el profe me dijo, ay, es que todavía no sigues tú. Y yo como que, ay, perdón. Pero yo pensé que sí me había nombrado. Entonces en mi mente se me imaginó, yo creo que sí me había nombrado, pero pues nada que ver. Y ya le pedí disculpas a mi compañera y como quiera me pusieron la participación. Y a ella también. A ella también. Okay. Es muy buen ejemplo y sí es válido como acto fallido. Sí es un buen ejemplo. Pero si es un acto fallido, eso significa que hay una causa.
hay una razón. Y la tarea precisamente consistía en tratar de interpretar cuál era la razón de ese acto fallido. Tú creíste escuchar que dijeron tu nombre y que por lo tanto tú seguías. Y la explicación de esa equivocación o de ese acto fallido tiene que ver contigo nada más, tiene que ver con tu historia. No sé si pudieras ahondar un poquito más en ese ejemplo o en esa historia. ¿Por qué crees que hayas creído escuchar tu nombre? Creo que sí lo puse en el ejemplo, sí lo puse, pero como ya traía la tarea, no me acuerdo. Pero sí lo puse en lo del ejercicio, sí lo puse. Porque creía yo que había así. Okay. Bueno, te entiendo. Ok, gracias por compartir. ¿Alguien más quiere compartir tu ejemplo? ¿Alguien más? Jocelyn tiene la manita levantada y Luis. Luis también. Primero con Jocelyn. Jocelyn. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. En acto fallido, yo en mi ejemplo puse que una vez fui a visitar a mi abuela y ella tiene un gatito que se llama Güero. Y esa vez mi abuela estaba cocinando y hicieron tacos y yo tenía hambre. Y yo al gatito, en lugar de decirle Güero, le dije taco. Y yo en mi asociación libre, pues yo creo que le dije taco porque yo tenía hambre. Ajá. Y listo. Fue lo que puse en mi ejemplo. Ok. Buen ejemplo también. Buen ejemplo también. Pudiéramos quedarnos con esa interpretación y darnos por satisfechos. Pero pudiéramos también seguir ahondando un poquito más en este ejemplo. Si se estuviera en un tratamiento, sí, ten por seguro que sí, se ahondaría mucho más en este ejemplo. Porque no siempre las interpretaciones son tan obvias. Siempre hay, bueno, algunas veces puede haber algo más de fondo, pero bueno, como quiera. Gracias por compartir esta experiencia. ¿Alguien más? Veo que está Edna también. Ramón, ¿quieren compartir? Luis, ahorita levantaste la mano, Luis. Sí, profe. ¿Dónde Yo estás? tengo, bueno, mi ejemplo que puse o el que le mandé Sí. se trata de que de mi acto fallido cuando toca dar una exposición o algo así, confundía las palabras. También leí que también entraba ahí. Ajá. Y pues mi resolución fue de que mostraba quizás desinterés por no ponerle mucha atención y por confundir las palabras. Ujú. ¿Y qué nos dice el mostrar desinterés hacia un tema o hacia una materia o hacia un maestro? Profe, Mal. profe, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho, pero ¿quién está hablando?
Yo no lo puse ahí, no me acuerdo cuál ejemplo puse, pero me acordé de que yo en la primaria una vez le dije mamá a una maestra porque le iba a hablar para que me explicara un ejercicio, Sí. pero yo estaba pensando en qué comida hizo mi mamá y yo iba a comer cuando yo llegara de la escuela. Sí. Estabas pensando en tu mamá y en la comida. Y ella ocupó todo el espacio de tu pensamiento. Que es una equivocación regularmente muy común. Muy común. La mayoría nos ha ocurrido ese tipo de equivocaciones. Y bueno, pues la mamá es un personaje muy significativo en todos y cada uno de nosotros, en la historia de la mayoría de todos y cada uno de nosotros. Vale. Disculpen, están hablando, pero ya. Bueno, retomamos. Gracias por compartir. Eras Edna, la que compartió. Sí. Bueno, muy bien. Gracias, Edna. Nada. ¿Alguien más? Luis, ¿no has hablado? Antes de pasar al siguiente tema. Sí, ya participaste, ¿verdad? Sí, profe, ya. Sí, ya. Ok. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema. Bueno, el siguiente tema, como les comentaba, este libro lo publicó en 1904. El año siguiente, en 1905, publica el libro de 3 ensayos para una teoría sexual. Y ese libro, pues les decía, es toda una revolución. En él plantea que el ser humano atraviesa por diferentes etapas del desarrollo psicosexual. Psico porque lo relaciona con la psicología y sexual porque lo relaciona con la sexualidad. Aquí hay que hacer algunas aclaraciones. Por principio de cuenta, ¿cómo se interpreta la sexualidad en la teoría psicoanalítica? ¿Qué es la sexualidad en la teoría psicoanalítica? Y bueno, la diferencia entre el concepto de la sexualidad para el psicoanálisis y el concepto de sexualidad para la mayoría de nosotros es lo siguiente. Regularmente para la mayoría de nosotros sexualidad es algo que tiene que ver y que está íntimamente relacionado con los órganos genitales. Con la obtención del placer, sí, pero regularmente a través de los órganos genitales. Sin embargo, para el psicoanálisis, la sexualidad tiene más que ver con la obtención del placer. ¿A través de qué? A través de lo que sea. No necesariamente a través de los órganos, sexuales. La sexualidad para el psicoanálisis es todo aquello que gire en torno a la obtención del placer. Si a nosotros nos produce placer leer un libro, eso es algo que está ligado con la sexualidad para el psicoanálisis. Si a nosotros nos produce tener placer teniendo una relación sexual, propiamente dicha, eso es sexualidad. Pero si a nosotros nos produce tener placer a través del ejercicio, eso es sexualidad para el psicoanálisis. Con esta
definición, con este enfoque, nos podemos dar cuenta de que la sexualidad para el psicoanálisis es mucho más amplia que lo que es la sexualidad para la mayoría de nosotros. Y como la vida gira en torno a la obtención del placer o la obtención de satisfactores, establece que a lo largo de nuestra historia atravesamos por 5 etapas, 5 fases del desarrollo psicosexual, de las cuales las nombra de la siguiente forma: oral, anal, fálica, latente y genital. Estas etapas pues ya las conocen ustedes, ya las han visto en muchas materias a lo largo de su formación. Vamos a tratar de ver este tema con otros ojos, con un poquito más de profundidad, que resulte de interés para todos ustedes. Espero que resulte de interés para todos ustedes. Y este nuevo enfoque o esta nueva aportación es espero que sea la siguiente. Si el ser humano atraviesa por esas 5 etapas, oral, desde el momento en que nace hasta los 2 años aproximadamente, anal, cuando empieza a controlar los esfínteres de los 2 años a los 4 o 5, fálica, cuando empieza a centrar su interés en sus órganos genitales propiamente dichos, de los 5 a los 6 años, en algunas ocasiones un poquito antes. Latente, de los 6 años a los 11 años, cuando hay un periodo de descanso de la búsqueda del placer, por decirlo así. Y genital, ya cuando aparecen las características sexuales primarias y secundarias, cuando aparece la adolescencia, y desde los 12 años en adelante. Bueno, esta serie de etapas, todos las hemos atravesado y todos las hemos vivido de una o de otra forma. En algunas etapas hemos tenido más satisfactores que en otras etapas. En algunas etapas hemos tenido experiencias más negativas que en otras etapas. Y así se ha ido conformando nuestra personalidad. Lo interesante de esto es que dice, en este desarrollo, la forma en cómo hayamos vivido esas diferentes etapas determina la personalidad del ser humano en el futuro o en la etapa adulta. Y hace una analogía muy interesante, que es la siguiente. Compara el desarrollo de la personalidad de un ser humano con el siguiente hecho. Con la invasión de un pueblo hacia otro pueblo. Imagínense que un pueblo va a conquistar a otro pueblo. Y nosotros tenemos en nuestra historia un ejemplo muy real, y que podemos utilizar. La invasión de Estados Unidos a México. Dice, el desarrollo de la personalidad es como cuando un país va a conquistar a otro. Lo primero que hace es tomar la ciudad más cercana que está, y más importante, que está cerca de su país. Vamos a imaginar, en nuestro caso, cuando Estados Unidos invade México, vamos a tomar como referencia Monterrey. Cuando Estados Unidos se introduce en nuestro país y toma la ciudad de Monterrey. Hay un enfrentamiento, hay un choque, hay una batalla, y al final de cuentas el ejército norteamericano triunfa y toma la ciudad de Monterrey.
Y de ahí de la ciudad de Monterrey, vamos a poner como similitud la ciudad de Monterrey con la etapa oral, la primera etapa. De ahí de la ciudad de Monterrey pasa a la ciudad de San Luis. Vamos a tomar a San Luis como la segunda etapa, la etapa anal. Dice, antes de ir a tomar la ciudad de San Luis, antes de avanzar su ejército, el ejército norteamericano hacia San Luis, deja ¿cómo se llama? Un cuerpo militar para que siga teniendo posesión de la ciudad de Monterrey. Y el resto del ejército avanza hacia San Luis. ¿Sí? Porque si avanza todo el ejército, pues Monterrey queda otra vez libre. Entonces deja una parte del ejército en Monterrey. Toma la ciudad de San Luis y enseguida avanza a la siguiente ciudad, que es, vamos a suponer, Querétaro en este caso. Pero antes de tomar Querétaro, deja en San Luis una parte también del ejército. Y la ciudad de Querétaro la vamos a asemejar con la ciudad con la etapa fálica. Ahí en la ciudad de Querétaro, pues hay un enfrentamiento y al final de cuentas toma la ciudad de Querétaro. De ahí de la ciudad de Querétaro avanza hacia la batalla de Cerro Prieto, si mal no recuerdo. Vamos a suponer que la batalla de Cerro Prieto es la etapa latente. Toma la ciudad de Cerro Prieto y de ahí avanza hacia el castillo de Chapultepec con la Ciudad de México. Pero ahí en Cerro Prieto igual también deja un pelotón de soldados para que siga teniendo control de esta ciudad. A la hora de enfrentar la capital del país, entonces puede llegar un momento en que hay problemas para tomar la ciudad y manda llamar fuerzas donde más fortalezas dejó, en la ciudad que más fortalezas dejó. No manda llamar fuerzas de la inmediatamente anterior, sino donde más fuerzas dejó. Y si dejó más fuerzas en la primera, que es Monterrey, entonces manda llamar a esas fuerzas, las lleva a la Ciudad de México para enfrentar la batalla y lograr su objetivo. En base a esta analogía, dice, cuando nosotros atravesamos por diferentes etapas de la vida, vamos dejando cargas afectivas en cada una de las etapas por las cuales atravesamos. Y cuando somos adultos y tenemos una situación problemática como la que les comentaba de tomar la Ciudad de México, recurrimos a fuerzas o a cargas afectivas que dejamos en el pasado. Y si en el pasado dejamos una carga afectiva mucho más fuerte en la primera etapa, o sea, en el ejemplo Monterrey y en el caso del desarrollo, la etapa oral, vamos a ir a esta etapa, recargamos energía con las experiencias que tomamos en esta etapa y podemos enfrentar la problemática que estamos atravesando en la actualidad. Esto se entiende más fácil con un ejemplo más concreto. Si ahorita, por ejemplo, ustedes que son adultos o jóvenes, de repente se enfrentan a una situación problemática que pudiera ser, voy a poner este ejemplo, tienen que exponer un tema. Hay quien tiene mucha experiencia en eso y hay quien no tiene ninguna experiencia en eso. Pero algunas personas que no tienen experiencia en exponer un tema, cuando el maestro les encarga, les tienen que exponer este tema.
empiezan a sentir una angustia, una tensión, una preocupación mayúscula. En algunos es muy intensa esta situación. Para superar esa situación, en el supuesto de que haya dejado más carga afectiva en la primera etapa, la etapa oral, recurre a actividades relacionadas con la etapa oral y, por ejemplo, fumarse un cigarro lo tranquiliza, lo estabiliza, le da fuerza, le da energía para enfrentar la problemática que está atravesando. O algo relacionado con la boca, no necesariamente el cigarro, puede ser la comida, puede ser la bebida también, algo que tenga que ver con las experiencias que tuvo en esa etapa oral. Si su desarrollo tuvo más satisfactorio en la etapa anal, entonces va a recurrir a otras cosas que no están relacionadas con la boca, pero que sí están relacionados con lo anal. ¿Y qué es lo que está relacionado con lo anal? Es la retención, la expulsión, la pulcritud, la suciedad, el control o el no control. Entonces, puede recurrir a un orden extremo, a un orden exagerado para sentirse seguro, para sentirse satisfecho y poder enfrentar el dar la clase con mayor recursos. Entonces, va a hacer todo lo posible por preparar su clase de la manera más ordenada posible y más limpia posible y más pulcra posible, etcétera, etcétera. O puede recurrir a otras estrategias relacionadas con estos ejemplos que les acabo de comentar. El control, el orden, la retención, etcétera, etcétera. Lo vemos a veces cuando se encarga un trabajo en equipo, un control, una exposición por equipos o un trabajo por equipo. De repente hay uno que quiere controlar todo, que quiere que todos hagan lo que él dice, como él lo dice y sin salirse de lo que él está estableciendo. Bueno, eso tiene que ver con la etapa anal. Si la situación no es ni con la etapa oral ni con la etapa anal, sino es más bien con la etapa fálica, la expresión o la reacción o los recursos a los cuales va a recurrir, pues son otros muy distintos, muy diferentes a los otros que les había comentado. Y esos otros recursos pues pueden ser con la teatralidad o con la investigación o con cosas relacionadas con las experiencias que tuvo en la etapa fálica. La etapa fálica hace referencia a todo aquello que gira en torno a los órganos sexuales propiamente dichos, como los conocemos. También algo muy interesante que plantea es que la personalidad de los seres humanos está en función de los satisfactores que haya tenido en las diferentes etapas. Cómo haya vivido las diferentes etapas en su desarrollo generará una personalidad con determinadas características asociadas a una de estas etapas.
Con respecto a la psicopatología, desde el punto de vista psicoanalítico, hace la siguiente clasificación. Dice, las enfermedades mentales se dividen en psicosis, neurosis y perversiones. Las psicosis pues tienen que ver con un contacto con la realidad inconexo o enfermo o una desconexión completamente. Las neurosis tienen que ver con un contacto con la realidad hasta cierto punto funcional, pero como quiera tiene una problemática con la realidad, pero esta problemática en algunos casos o en la mayoría de los casos nos hace ser funcionales. De hecho, plantea que la mayoría de nosotros somos neuróticos. Y los perversos son aquellos que tienen una relación, digámoslo así, no común con los objetos sexuales comunes, por decirlo así, como aquellos que tienen atracción por los animales o por los cadáveres o por otros tipos de objetos, como son los fetiches. Hace algunos años, la atracción que algunas personas sentían por otras de su mismo sexo era considerada una perversión. En la actualidad, esa visión o esa percepción ha cambiado completamente. Ya eso no está considerado como una perversión, pero las otras que les acababa de mencionar, sí. Bueno, dice que las psicosis tienen su raíz en la etapa oral. Las neurosis tienen su raíz en la etapa anal y en la etapa fálica. La neurosis obsesiva, por ejemplo, de aquellas personas que son muy, muy ordenadas, muy pulcras, o aquellas personas que les gusta mucho retener y han visto los programas de acumuladores que pasan en los canales de Discovery y esas cosas. ¿Han visto los programas de acumuladores? ¿Alguien los ha visto? Sí, profe. Bueno, Sí, esas profe. personas acumulan cosas, no se pueden desprender de cosas y andan en la calle y encuentran un objeto y lo recogen y se lo llevan a su casa hasta que llega un momento en que es imposible andar por su casa porque toda su casa está llena de cosas. Bueno, son acumuladores, tiene que ver con la etapa anal. Los la identidad de género, el hecho de ser, de tener una identidad heterosexual o el hecho de tener una identidad homosexual, establece que la base de esta identidad está precisamente en la forma en cómo vivió la etapa fálica. Los científicos también les establece un origen precisamente en esa etapa, fálica, y pone la siguiente experiencia o el siguiente ejemplo. En esa etapa es común que el niño anda investigando las sensaciones que acaba de descubrir de su cuerpo y se da cuenta de que al tocar algunas partes pues siente diferente, ¿no? Al tocar el hombro, la cabeza, piernas, la rodilla, la pipí o su genital siente diferente.
y se da cuenta de que cuando se tocan sus órganos, pues siente rico. Y como siente rico, pues trata de repetir esa experiencia. Y a veces los adultos se dan cuenta cuando está pasando eso, y la forma en cómo reaccionan los adultos es muy importante para determinar si el sujeto puede llegar a ser un científico, un gran científico o un gran reprimido. Porque la forma en cómo reaccionan los adultos, si reaccionan como si fuera un gran pecado, como si fuera una, una conducta que genera una gran preocupación, pues eso obviamente lo va a percibir el niño cuando es algo completamente natural, y lo va a asociar con algo pecaminoso, con algo que no es que no está bien, aunque sienta rico. Al principio pues obviamente lo manda a la chingada a su papá, ¿verdad? Pero después su papá o su mamá lo siguen regañando, lo siguen reprimiendo hasta que no le queda otra más que dejar de investigar por ese lado. Sin embargo, si los adultos que lo observan, ya sea su mamá o su papá, al observarlo, no se espantan, no se asustan, lo ven como un hecho natural, como un hecho normal, que no tiene nada que ver con la perversión, que es algo que forma parte de su proceso de desarrollo, de su proceso de investigación, pueden lograr hacer que el niño estimule esa vena creativa, esa vena que le permita seguir investigando, no solamente lo relacionado con su cuerpo, sino lo relacionado con toda su realidad, con todo lo que lo rodea. Ese puede ser un factor para generar personas inquisitivas o personas investigativas o personas curiosas o personas que tratan de ir más allá de lo aparente. Pero está en función en gran medida de la forma en cómo los adultos perciban al, al niño. Y bueno, un niño va creciendo también y va desarrollando otras actividades. Hay otras también, bueno, las perversiones de hecho también las ubica en esa etapa de la etapa fálica. Igual la enfermedad de la histeria. Cómo haya vivido el sujeto esa experiencia es muy importante para definir la personalidad en el futuro del sujeto. No es tampoco una receta, que sea infalible, pero sí es al menos una guía. Esa teoría, aunque es muy interesante y muy revolucionaria en la época en la cual la escribió, en 1905, pues obviamente generó un revuelo tremendo, un rechazo tremendo por parte de la comunidad científica, a la cual él estaba muy interesado en pertenecer, y pues se volvió también un factor para que él batallara más, para que fuera aceptado y reconocido como un científico importante y significativo. A pesar de que batalló, bueno, y a pesar de que encontró infinidad de rechazos a lo largo de su carrera, pues él continuó con su visión, con su percepción y con sus trabajos de investigación, rodeando muchas veces a la oposición.
Estaba viendo que está a punto de terminar la clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No hay preguntas? ¿Por qué no hay preguntas? Tengo 31 en clase. Tengo 31 en clase. Profe. Entonces, mande. No, parece que mi compañero no tiene una pregunta. Ah, sí. A ver. Profe, es que yo no sé si pasó lista y si estaba en clase, nomás llega un par de minutitos tarde. Sí, no te apures. La lista se pasa en forma automática. En la parte de arriba hay 3 puntitos y cuando uno los despliega aparecen 3 opciones. Una de esas opciones es descargar lista de asistencia. Entonces ya la descargué. Y en esta lista, por ejemplo, si en el salón ahorita están 32 personas, en esa lista que se descarga aparecen como 40 o 50 personas. Pero aparecen tantas porque varios de ustedes aparecen repetidos. ¿Por qué aparecen repetidos? Pues porque el sistema de repente los saca y ustedes se vuelven a meter. Y no les falla el internet. Me sacó, profe. ¿Mandé? A mí me sacó ahorita. Sí, por eso. Entonces, lo más probable es que en esta lista estés tú varias veces. Pero con una que estén, con eso es más que suficiente para tomarles en cuenta la asistencia. Bueno, ya son las 6:15. ¿En clase ahorita? Voy a dejar de grabar. Sí, ¿En profe. clase? Oh, sí, Sí, profe. te voy a tener que dejar profe. aquí. Te voy a tener que dejar aquí. Profe, Modo. Mande. yo tengo una duda, pero es en cuanto a prácticas. Ok.